La iglesia es una ciudad de refugio. Josué capítulo 20. Aleluya. Y dice la palabra, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en su juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Bendito sea el Señor. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Alba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galal de la tribu de Gad, y Golán en Basat de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualesquiera que diese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que te glorifiques. Bendito sea el Señor. Dentro de el Antiguo Testamento había tipos de ciudades en la ley del Señor. Había algunas ciudades que eran ciudades para cosechar, para sembrar, para pastar. Ahí Dios reparte la tierra. Primero, ciudades que tengan un liderazgo, una estructura, una constitución legal, una ley disciplinaria y religiosa. Y esto hace para que el pueblo tenga todo lo que se pudiera necesitar. El Señor entrega cada cosa al pueblo y también reparte diferentes ciudades en las cuales ese pueblo puede estar. Había ciudades, como yo le decía, de pasto, de ciudades como Jerusalén, que eran metrópolis, que eran grandes ciudades amuralladas, ciudades también para los levitas. Eso es algo que es importante saberlo, que los levitas y los sacerdotes tenían unas ciudades aparte también, las cuales no eran ciudades como las que se entregaron, que fueron tribus completas, espacios gigantes, no, sino que eran dentro de esas tribus pequeños espacios donde la gente que servía al Señor podía ahí criar a su gente, los suyos. Pero pasaba con estos lugares como pasa ahora mismo con algunas tierras que se dedican a entes religiosas. Ejemplo, las tierras que son donadas por el Estado a instituciones religiosas no son tierras que son totalmente la institución religiosa, no, sino que si la institución religiosa no la compra, sino que es donada por el Estado, casi siempre el Estado lo que hace es darle una concesión de uso de ese lugar. O sea que usted no puede vender esa tierra, no puede usarla para beneficio propio, sino que usted la usa o para beneficio económico, sino que usted la usa con el fin religioso, con el fin que le fue entregado. Asimismo, eran las tierras de esas ciudades de los levitas, eran para que ellos pudieran vivir.
para que ellos pudieran cosechar, para que ellos pudieran plantar, para que ellos pudieran estar ahí, ¿verdad? Para que gente maliciosa no fuera a quitársela. Pero también, esto es así, para que no otro levita no pudiera venderla, sino que por los tiempos, hubiera lugares donde los levitas podían estar, ciudades donde ellos podían habitar, y que no le costara eso quedarse en la calle. Por esto el Señor coloca esto. Pero me llama mucho la atención que el Señor entrega la ley, y dentro de la ley hay algo bastante importante, que con eso el Señor dio justicia, y se llamaba la ley del talión. La ley del talión trae justicia, pero no trae misericordia. Trae justicia, pero no trae misericordia. En esta ley del talión, el Señor le dice al pueblo que toda persona que mata tenía que también ser muerto, ¿verdad? Y la ley del talión la podemos resumir en una frase que está en Levítico. Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Todo lo que tú cometieras contra tu hermano tenía que tener una retribución de la misma forma. Era retribuido bajo la misma causa. Y eso es justicia. La justicia le da a cada quien lo que le toca, y se lo da en la justa dimensión de lo que hizo. Por esto, muchas veces nosotros oramos pidiendo al Señor justicia, pero la misma Biblia nos dice que cuando pidamos justicia, entonces tengamos en cuenta que podemos también nosotros recibir justicia. Si pedimos justicia de Dios para algo que nos hicieron, es más, hay una parábola hermosa en cuanto a eso, que habla específicamente de ese tema, aunque usted no lo entienda así. Y es la parábola en la cual hay un empleado que le roba a su jefe, o le debe, ¿verdad?, a su jefe, al dueño de todo. Ese empleado entonces le pide a su señor que le perdone, y el Señor le perdona y no lo envía a la cárcel como debía ser, porque recuerden que la justicia trae retribución. O sea, hay con la justicia que hacer pagar al que hace un daño, al que comete una infracción. Hay que hacerlo pagar. Eso es lo justo. Pero este jefe, este dueño del terreno, este dueño de todo, lo que hace es perdonar a su criado. Y cuando él perdona a su criado, le condona la deuda gigante que tenía con él. Pero el criado ve a alguien que le debe a él, y entonces le dice: te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. Y viene y mete en la cárcel a ese otro que le debe. Entonces el dueño de la casa, el padre de la casa, ve lo que hizo su criado y se ofende con él. Y le dice: ¿por qué no perdonaste la deuda de ese hombre si yo te he perdonado más a ti? Bendito sea el Señor. El empleado no lo hizo mal. El empleado actuó con justicia. Pero alguien que es tratado con misericordia no debería emplear la justicia como único medio para saldar las deudas que le tengan a él, sino que debería emplear la misericordia con la que fue tratado. Esto es lo que nos dice
este punto. Entonces, la ley del talión te decía que si alguien venía y mataba tu vaca, tenía que devolverte una vaca. Que si alguien dejaba suelto un toro bravo, pero ese toro bravo mataba a una persona y ya le habían dicho a esa persona que ese toro era bravo y que andaba en la calle y no lo recogió, entonces él tenía que pagar hasta con su vida. Porque al no llevarse de esto que le dijeron, entonces pudo haber cometido por vía de su toro un asesinato. Pero también la ley del talión no vino sola, porque Dios pone la ley, pone la justicia, pero también de alguna forma trae la misericordia. Bendito sea el Señor. Había una forma en la cual también, si una persona, si alguien, como pasa algunas veces, hay un accidente que pasa y que en ese accidente alguien, un amigo con el cual no hubiera tenido problemas anteriores, un amigo en el cual, o un hermano, ¿verdad? O en el cual no se detectara que había un celo, una ira, una contienda, una situación de esa forma, pasaba un accidente y ese otra persona moría. Como el talión les decía que había un vengador de sangre, alguien que fuera familia de la persona difunta, y ese vengador de sangre podía ir y salir y cazar a sí mismo a ese que cometió el asesinato vil, porque con eso vengaba todo, con eso ya vengaba a su hermano muerto. Entonces dice la palabra que el Señor iba a crear unas ciudades, 42 en específico, que eran ciudades de refugio, en la cual, esa ciudad de refugio, si esa persona huía a la ciudad de refugio, después de que pasara el accidente, y en esa ciudad él llegaba antes, porque también era un asunto de velocidad también. Si llegaba, lo agarraban en el camino, entonces podía pagar con su vida. Pero si él llegaba antes a la ciudad de refugio y podía presentarse delante de la congregación de la ciudad y pedía que esa ciudad, que lo acogieran, porque había cometido un caso en el cual alguien resultó muerto, ya el vengador de la sangre no podía llegar ahí donde está la ciudad de refugio, sino que tenía que esperar que la congregación juzgara a esa persona y ya en un juicio formal, entonces podría verse que sí, que esa persona sí era el causante de la muerte con saña de su hermano o de su familiar. No podía matarlo dentro de la ciudad de refugio. Bendito es el Señor. ¿Y por qué? Primero, ¿cuál ley regía la ciudad de refugio? Los que eran aceptados eran esos, los que podían llegar a tiempo. Pero también quien no tuviera sangre en sus manos. Si en realidad tú tenías problemas, situaciones con alguien, entonces no eras aceptado en la ciudad de refugio. No. Sí, pero si no tenías alguna intención de dañar, aunque pasara un daño,
entonces sí eras aceptado dentro de esa ciudad de refugio. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de refugio y la ciudad de un levita? Bueno, que en la ciudad de levita solamente podían vivir levitas, o sea, gente que se entiende que eran gente santa, gente que se entiende que eran gente apartada, gente que se entiende que eran gente ¿verdad? Escogida, porque nació bajo un linaje, nació bajo una consecución de apellidos, ¿verdad? De sangre, en la cual se determinó que era de la tribu de Leví. Y solamente esa gente podía vivir en esa ciudad. En la ciudad de refugio podía ir todo el mundo que estuviera o no huyendo de la situación en la cual se metió. Bendito sea el Señor. Hoy yo quiero decirles, ¿verdad? Y comparar a la iglesia con esta ciudad de refugio. Lo primero es que nosotros tenemos que ver la justicia de Dios como algo bueno, la justicia humana como algo bueno. Pero también, si nosotros solamente vemos la justicia como lo que nosotros debemos perseguir, nos estamos olvidando de que fuimos perdonados y posiblemente con más deuda que el hermano en el cual estamos metiendo en la cárcel. Si vemos solamente la justicia de la ley del talión, vamos a querer que cada momento vayamos a ser retribuidos por lo que nos hace los demás, pero no nosotros tenemos que entender que cuando nos toque también debemos retribuir de igual forma a los que le hacemos daño. Pero si vemos la misericordia como el bien mayor, es más, dice la Biblia que hay algo más maravilloso que es el amor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios 12, que es realmente segunda carta de los corintios, pero que la tenemos nada más nosotros como la primera. El capítulo 12 describe los dones y se maravilla diciendo que hay dones excelentes, que usted puede hablar todo género de lengua. Y género quiere decir todo tipo. Ejemplo, usted puede hablar desde el ruso hasta el chino, hasta el español, hasta el hebreo, hasta el mandarín, pero también puede hablar lengua angélica, porque las dos cosas coexisten en la palabra. Aleluya. Usted puede sanar, usted puede tocar con sanidad a alguien y ser sano. Usted puede orar, podemos orar y ocurrir un milagro como lo hemos visto. Nosotros orando todos juntos, oramos cuando el terremoto de Haití y pedimos que fueran rescatados los escombros que quedaron vivos, y 24 horas después vimos en un periódico como 500 personas fueron rescatadas del escombro. Gloria a Dios, lo podemos ver. Hemos visto eso. Hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple. Aleluya, en cada momento. Hemos visto cómo el denuedo hace que el mensaje de la palabra salga de esta pantalla y llegue a tu corazón. Y allá tú sientas como los del camino de Maús diciendo, él hablaba la palabra de verdad. Aleluya. Podemos sentir todo eso con los dones más maravillosos. Podemos discernir espíritu. Podemos, aleluya, orar y tener discernimiento. Y podemos interceder maravillosamente y que cosas maravillosas pasen. Pero dice la palabra, hay algo más excelso que es el amor. Aleluya. Y en la ciudad de refugio, lo que más se denota es la misericordia y el amor. Aleluya. Porque tenemos primero que saber que el que llega a la ciudad de refugio llega desesperado. Que el que llega a la ciudad de refugio llega
con alguien persiguiéndole la espalda, o que entiende que alguien le va a perseguir la espalda, y que si no llega a esa ciudad de refugio puede perder la vida en el camino. Opción que tenía esa persona para poder presentar su caso. Y no es que la ciudad de refugio lo deja sin castigo, no. Porque si resulta que había hazaña, había pleito, fue con alevosía, aleluya, la ciudad de refugio lo va a entregar para que pase. Así mismo como Pablo entregó a Alejandro y Himeneo para que el diablo lo usara, porque eran dañinos, habían llegado a la iglesia, pero seguían haciendo daño. Así mismo se le entregó. Nosotros tenemos que convertir a la iglesia en lo que la iglesia es, la ciudad de refugio, donde los pecadores se sientan que llegaron a un lugar donde lo van a tratar con justicia y misericordia, donde van a poder exponer su caso, donde va a haber una congregación que los escuche, donde va a haber un defensor que los defienda, dice la Biblia que es el Espíritu Santo, donde va a haber un acusador que los acuse, pero va a haber una ley que es justa, aleluya, que mide en realidad no porque me debe, sino por cuánto me debe, aleluya. Y donde yo pueda interceder por mi hermano diciendo, yo debía más, y a mí el Señor de la casa me condonó la deuda. Yo debía más, yo posiblemente debí tener más paga que el Señor que el que yo le quiero poner a mi hermano, pero el Señor de la casa, ese me condonó la deuda. Bendito sea el Señor. Hay muchos otros que van a matar y no van a llegar a la ciudad de refugio. Es más, ni lo tienen en la mente. Esos ya tomaron su decisión. Aleluya. Pero nosotros tenemos que predicar, hablar, decir, publicar que hay una ciudad de refugio donde usted puede ir cuando se siente que nadie lo escucha. Que hay un lugar donde usted puede estar cuando lo persigue el enemigo. Que hay un lugar donde aún, aleluya, tú debiste pagar, aleluya, porque así lo decía la ley de talión, pero que te dieron por misericordia una segunda oportunidad. Hay un lugar, y ese es las faldas de Cristo, ese es los pies de la cruz, ese es el lugar que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos predicarle a los demás y decirle, corre a los pies de Cristo, corre a la ciudad de refugio, corre, porque allá vamos a escuchar tu caso y no te vamos a entregar al enemigo para que el enemigo te mate. Bendito es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, tú me has dado el día de hoy un tema, Señor, que no es sencillo porque puede traer discusiones, puede traer situaciones, pero lo he predicado bajo la mirada que me has dado, esa mirada de misericordia, Señor. Y te pido que inspires a mis hermanos a predicar, Señor, de tu bondad y de tu misericordia, y a decirle a esos que andan errantes, que andan, Señor, como Caín, pidiendo y diciendo, cualquiera que me encuentre me matará. Señor, que hay un lugar donde le vamos a tratar con misericordia, porque tú nos has tratado con misericordia. Señor, que a los pies de Cristo, a los pies de Él, podemos tener un juicio justo. Que a los pies de Él podemos ser tratados con misericordia. Y que a los pies de Él, Señor, Él puede condonar
cualquier deuda, Señor, que podamos tener. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guíanos, Padre, para predicar a tiempo y fuera de tiempo tu verdad, Señor, y tu palabra, y poder tratar con misericordia a los que sufren y a los que son perseguidos por el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, espero que el Señor haya tocado nuestro corazón y que podamos tratar con misericordia, no porque la gente se lo merece, no, sino porque tú fuiste tratado con misericordia. Aleluya. Solo el que se le perdona puede saber qué se siente ser perdonado. Gloria al Señor. Aleluya. Que así mismo, como dice Acumeri, cada uno de nosotros pueda ser una ciudad de refugio para esos que sufren, para que esos están. Y que mi hermano pueda ser mi refugio seguro para mí. Pero que si todo eso falla, tú sepas que a los pies de la cruz puedes tener refugio. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el martes. Dios le bendiga.